El universo es enorme. La historia de la humanidad también es muy, muy grande. Está llena de momentos súper importantes. Muchas veces, las batallas son esos momentos que cambian todo. No son solo choques de espadas sin orden ni concierto. Son como grandes pruebas de estrategia. Y a veces, de errores humanos. Ahora vamos a viajar a esos lugares donde todo se decidía. Nos vamos a fijar en 3 batallas famosísimas. Maratón, Gaugamela, Accio. Cada una decidió el futuro de grandes imperios. Y en cada una se ven ideas tácticas increíbles. Vamos a verlas parte por parte. Veremos lo listos que eran sus jefes, y a veces, lo desesperados que estaban. Esto es un viaje para conocer cómo pensaban los militares de antes. ¿Y por qué nos importan hoy estas batallas tan antiguas? Pues porque lo que pasó entonces todavía se nota mucho en nuestro mundo. Las lecciones que aprendemos de ellas valen para siempre. Sirven para la estrategia militar, claro que sí. Pero también para los negocios. Para los deportes. Incluso para los problemas que tenemos cada uno. Imaginen cómo fue. Estamos en el año 490 antes de la Era Común. Un grupo de griegos, no muy grande, se planta firme. Se enfrentan al poder gigante del Imperio Persa. El campo de batalla es una llanura cerca de la costa. Las llanuras de Maratón. Se jugaban muchísimo, todo. Era una lucha por la libertad misma. Los soldados de Atenas eran, más que nada, gente normal, ciudadanos. Eran los hoplitas. Luchaban en una formación muy ordenada que se llamaba falange. Aunque eran menos que sus enemigos, estaban súper motivados. Estaban defendiendo sus casas, sus familias, su forma de vivir. Los invasores persas eran muy diferentes. Su ejército era enorme y con gente de muchos sitios. El reto para los atenienses era gigante. ¿Cómo podían ganar? Eran muchísimos menos. El jefe de Atenas era Milcíades. Sabía que necesitaba un plan valiente y diferente a lo normal. Milcíades pensó una estrategia muy atrevida. Vio que los persas podían tener un punto débil en cómo estaban colocados. Su centro parecía fuerte, lleno de sus mejores soldados. Pero los lados, los flancos, parecían más débiles. Milcíades tomó una decisión valiente. Decidió poner muchos más soldados en sus propios flancos. Esto quería decir que a propósito dejaba menos gente en su centro. Era una jugada con muchísimo riesgo. Los hoplitas de Atenas empezaron a avanzar. Fueron hacia las líneas persas. Y ojo, que el último tramo lo hicieron corriendo. Esta carga tan rápida seguro que sorprendió a los persas. Así estuvieron menos tiempo bajo las flechas de los persas. Y también llegaron antes a la lucha cuerpo a cuerpo. El centro de Atenas, que tenía menos gente a propósito, empezó a ceder por la presión persa. Esto era parte del plan de Milcíades. Hizo que los soldados persas de a pie entraran más y más. En ese momento clave, los flancos de Atenas, que tenían más gente, atacaron. Empezaron a rodear a los soldados persas. La victoria griega fue increíble, casi un milagro. Adelantamos el tiempo casi 160 años. Un nuevo gigante militar apareció en la escena del mundo. Alejandro Magno de Macedonia. Era joven, muy listo y con una ambición enorme. Se enfrentó a Darío III, el rey de reyes de Persia. El campo de batalla elegido fue Gaugamela, donde hoy está Irak. Era una llanura muy grande, abierta y plana. Darío había elegido este sitio con mucho cuidado. Creía que era perfecto para sus carros con cuchillas y genial para colocar a sus tropas, que eran muchas más. El ejército de Alejandro de Macedonia era más pequeño que el persa, pero era un ejército muy profesional y con mucha experiencia en batallas. Su base era la fuerte falange macedonia. También mandaba la caballería de élite, los compañeros. Unidades de infantería muy buenas como los hipaspistas ayudaban a su falange. Y muy importante, Alejandro luchaba al frente. Su ejército era como un instrumento de guerra súper preciso. El ejército de Darío era gigante y con gente de muchos pueblos.
No se sabe seguro cuántos eran, pero muchísimos, eso sí. Alejandro entendía que la mente también juega en la guerra. Sección 5. La apuesta de Gaugamela, caballería, compañeros y la derrota de Darío. El avance en diagonal fue una parte clave de la estrategia de Alejandro en Gaugamela. Movió su ejército con calma hacia la derecha, casi en paralelo a la línea de los persas. Esta jugada tan atrevida obligó a Darío a hacer algo. Darío tuvo que mover sus tropas hacia su izquierda. Tenía que evitar que Alejandro lo rodeara por el lado. Este movimiento también podía hacer que la batalla se saliera del terreno que Darío había preparado con tanto cuidado. Esto puso nerviosos a los persas y creó la oportunidad que Alejandro estaba buscando. Los movimientos complicados de Alejandro estaban pensados al detalle. Su objetivo final era crear un punto débil, un hueco, en la larga línea persa. Mientras Darío estiraba demasiado su lado izquierdo, el centro persa empezó a tener menos gente. Este era el momento clave, la oportunidad rápida que Alejandro había esperado. Estaba listo para atacar. Alejandro vio aparecer el hueco. Al momento reaccionó. Él mismo puso a su caballería de élite, los compañeros, en forma de cuña, bien apretada. Con él mismo en la punta, dirigió el ataque. Darío III, al ver a la caballería macedonia viniendo hacia él, se asustó y perdió los nervios. Gaugamela fue la victoria más famosa de Alejandro. Sección 6. Accio 31. Antes de la era común, el poder naval y el destino de los imperios. Ahora saltamos al año 31 antes de la era común. La República Romana estaba en sus últimos momentos, agonizando. Había una guerra civil enorme. Este fue el último gran enfrentamiento. Enfrentó a Octavio, el hijo adoptivo de César, contra Marco Antonio. Antonio era aliado de Cleopatra VII, la reina de Egipto. Lo que se jugaban era, nada más y nada menos, que el control total del mundo romano. El lugar para esta lucha increíble fue el mar. La batalla de Accio fue una batalla en el mar. Se luchó cerca de la costa oeste de Grecia. Antonio y Cleopatra mandaban una flota grande. Sus barcos de guerra eran sobre todo quinquerremes. Eran barcos grandes y pesados. Parecían fortalezas que flotaban. Llevaban muchos soldados para abordar otros barcos. La flota de Octavio estaba al mando de Marco Vipsanio Agripa. Agripa era un jefe militar muy bueno, un almirante genial. Sus barcos eran, por lo general, más pequeños y ligeros que los de Antonio. Muchos eran liburnas, barcos rápidos y fáciles de mover. Agripa era famoso por sus tácticas nuevas. La situación de la estrategia ayudaba mucho a Octavio. Antonio estaba en una situación desesperada. Sección 7. El escenario de Accio. Flotas, formaciones y fuego en el agua. Antonio hizo su jugada. Intentó escapar del Golfo. Puso su flota en una formación apretada, con forma de C. Esto era para protegerlos lo más posible. Sobre todo al grupo de barcos de Cleopatra, que estaba detrás. Los barcos que llevaban sus tesoros de guerra también estaban protegidos. Sus barcos pesados, que parecían torres, formaban una línea fuerte y sin huecos. Agripa, que era un estratega muy astuto, no quiso pelear de frente con los barcos pesados de Antonio, al menos al principio. Sabía que los barcos más grandes de Antonio eran más lentos y más difíciles de mover. Usó con mucha habilidad sus barcos de guerra liburnas, más ligeros y fáciles de mover. Les ordenó que molestaran a la flota de Antonio. Poco a poco, Agripa fue alargando su propia línea de batalla. Quería rodear los lados de la flota de Antonio. Esto obligó a Antonio a separar más sus barcos, dejando más huecos. Entonces llegó el momento clave que cambió la batalla. El grupo de barcos de Cleopatra, unos 60 barcos, de repente se lanzó a mar abierto. Marco Antonio, al ver que Cleopatra se iba, la siguió. Para el resto de los barcos de Antonio que seguían luchando con fuerza, esto pareció como si sus jefes los abandonaran.
La batalla cambió y se puso a favor de Octavio, claramente. Ya sin Antonio y Cleopatra, los barcos de Agripa aprovecharon su ventaja sin parar. La victoria de Octavio fue total y grandísima. Sección 8. Planos antiguos. Ecos modernos de tácticas eternas. Lo que pasó en Maratón se recuerda todavía hoy. Nos enseña que el que parece más débil a veces puede ganar. Muestra lo importante que es usar bien el terreno. Enseña que es súper importante aprovechar los puntos débiles del enemigo. La jugada de Milcíades de atacar por los lados todavía se estudia. Es algo básico en las escuelas militares de todo el mundo. Piensen en cómo se usa en la guerra de guerrillas, o en otras peleas donde uno es mucho más fuerte que el otro. Con valor, disciplina y tácticas listas, sí se puede ganar a un enemigo más numeroso. Gaugamela también nos deja enseñanzas muy fuertes. El liderazgo valiente y decidido de Alejandro es muy famoso. Él le daba mucha importancia a la velocidad y a los ataques sorpresa. Su habilidad para crear caos y confundir al enemigo. La idea del Schwerpunkt, una palabra alemana para decir el punto donde pones toda tu fuerza, o el centro más importante, se ve muy clara en las tácticas de Alejandro. Esta idea sigue siendo súper importante en cómo se piensa la guerra hoy en día. Accio también nos da lecciones que duran. La estrategia en el mar y la tecnología siempre están cambiando. Pero algunas ideas básicas siguen siendo muy parecidas. Controlar las rutas importantes del mar sigue siendo clave para ser poderoso en el mundo. Accio demostró claramente cómo el poder en el mar puede cambiar la política del mundo y decidir el futuro de los imperios. Sección 9. Combate cósmico. Lecciones aprendidas en el fuego de la historia. El mundo de las peleas entre humanos es enorme y muchas veces triste. La historia de la humanidad está, sin duda, llena de guerras. Estas grandes batallas Maratón, Gaugamela, Accio, son como estrellas brillantes en ese cielo oscuro. Nos enseñan cosas que se repiten siempre. Formas de estrategia, formas de ser un líder, formas de actuar de las personas, a veces buenas y a veces terribles. Nos muestran de lo que somos capaces los humanos, de ser increíblemente listos y al mismo tiempo de destruir muchísimo. Con estas peleas antiguas, aprendemos principios que valen para siempre. Lo importante que es engañar en la estrategia, el poder de juntar toda tu fuerza en un punto clave. Lo importante que es encontrar el punto débil del otro y aprovecharlo. Lo súper necesario que es mantener alta la moral de tu gente. Algo que a veces se olvida. Asegurar que lleguen las cosas que se necesitan, como comida y armas. Estas no son solo ideas militares raras, son ideas básicas para tener éxito, que sirven para casi cualquier cosa difícil que queramos hacer. El pasado nos enseña muchísimo sobre el presente y nos puede dar una ayuda muy valiosa para tener un futuro mejor.